Bienvenido a la gran torre del último archivo 2101. Iniciando entorno y narración auditiva simulada. Disfrute de la experiencia. En los áridos desiertos de Nejecara, vastas legiones de soldados esqueléticos se alzan desde las ardientes arenas para matar a aquellos que osan entrar en sus dominios. Este es un reino sin vida, de interminables dunas teñidas de rojo por la sangre de los salvajes y los bárbaros. Esta es la tierra de los muertos, donde los reyes momificados se ven condenados a un estado de perpetua muerte en vida. Y sin embargo, esto no siempre ha sido así. Hubo un tiempo en que el antiguo reino de Nejecara llegó a ser la joya de la corona de la civilización humana. Una era dorada en la que sus ciudades brillaban con majestuoso esplendor. Sus ejércitos conquistaban naciones enteras y sus reyes gobernaban como dioses entre los hombres. Sin embargo, el gran reino de Nejecara fue arrasado hace milenios mediante la hechicería y las traiciones. Los vivos perecieron en un instante y los muertos se alzaron de sus tumbas. Esta es la historia de aquellos turbulentos tiempos. La maldición de los muertos vivientes. Súbitamente, mediante blasfemas magias necrománticas, la totalidad de la población de Nejecara se vio condenada a la muerte en vida. El corrupto hechicero Nagash instigó una gran catástrofe que destruyó todo rastro de vida, al tiempo que hacía levantar a los muertos de sus tumbas. Los reyes funerarios se despertaron prematuramente de su sueño eterno, inmortales y más poderosos que nunca. Sin embargo,
enseguida descubrieron que su renacimiento no era otra cosa que una cruel parodia de la auténtica vida, pues se habían transformado en repulsivos muertos vivientes de huesos resecos. Además, sus reinos ya no eran más que una pálida sombra de lo que habían sido. Nehekhara estaba asolada por hordas de invasores bárbaros, sus gloriosas ciudades e imponentes estatuas reducidas a ruinas tras siglos de guerra. Y sus abundantes riquezas saqueadas por incontables ladrones de tumbas. Por tanto, la primera tarea para los reyes funerarios fue tratar de restaurar la antigua majestad de su vasto imperio, atacando desde el desierto para reclamar al mundo que les habían arrebatado los vivos. Los consejeros de confianza de los reyes funerarios eran sus sacerdotes fúnebres, hechiceros de gran poder, cuya única tarea en la vida sería preparar las tumbas de los reyes para asegurar su paso a la inmortalidad. Cuando un rey moría, embalsamaban su cuerpo en una elaborada ceremonia e inhumaban sus restos en preparación del día del despertar. Los inmortales sacerdotes funerarios, de cuerpos atrofiados y débiles tras el paso de muchos siglos, son ahora los responsables de salvaguardar Nehekhara y de despertar a los ejércitos de los reyes funerarios para que lleven a cabo nuevas y gloriosas conquistas. Los reyes funerarios gobiernan desde sus necrópolis, como han hecho siempre, imitando la vida que una vez conocieron. Muchos de ellos se comportan como si no hubiese ocurrido nada fuera de lo normal, y todavía estuviesen vivos en carne y hueso. Quizás algunos de ellos sean conscientes de su condición de no muertos, pero otros lo niegan tozudamente, mientras que otros han llegado a enloquecer por la constante contemplación de su terrible aspecto. Un rey funerario puede llegar a ordenar que le traigan una bandeja de fruta fresca y una jarra de buen vino, al parecer totalmente ignorante de que si intenta probar dichos manjares, simplemente atravesarán su disecada carcasa y caerían al suelo. Cuando las viandas sean presentadas ante él, el rey funerario simplemente las mirará confuso, sin reconocer lo que son ni para qué sirven. Esto seguirá así, hasta que los alimentos se pudran y se conviertan en polvo, o hasta que su mente experimente un instante de claridad que le haga recordar toda la majestad y la grandeza que tenía en vida, y que ha perdido para siempre. Así, al hacerse consciente de que jamás volverá a disfrutar del sabor de una buena comida,
ni a saciar su sed con agua fresca, ni a experimentar la simple sensación del tacto, ni ningún otro de los placeres de la vida. El rey funerario entrará en un estado de furia incandescente. Ancestrales e iracundos, todo lo que les queda a los reyes funerarios son sus ansias de poder, conquista y venganza. Se mostrarán infatigables en su eterna guerra contra cualquier ser que ose vivir, mientras ellos se consumen en la no muerte. Las legiones inmortales. En la Nejecara de antaño, un gobernante solo era tan poderoso como lo eran sus ejércitos, y por tanto todos los reyes mantenían vastas legiones y proclamaban a los cuatro vientos sus victorias, a fin de que cualquier rival potencial tuviera noticia de su fuerza y temblara. De este modo, los nombres de muchas legiones se hicieron míticos. La Legión Escorpión del rey Nakash, por ejemplo, detenía en seco cualquier invasión bárbara usando lanzas cuyas puntas estaban fabricadas a partir de las negras pinzas de escorpiones gigantes. De forma similar, los heraldos de la muerte del príncipe Sekev eran muy temidos por su espeluznante estandarte, del que colgaban los cráneos de una docena de reyes a los que habían destrozado, y a que los sacerdotes funerarios de Numas habían lanzado sus maldiciones para que gimiesen en perpetuo tormento. Actualmente, estas legiones y muchas otras han vuelto a alzarse de la muerte para aterrorizar una vez más los corazones de sus enemigos. Cada uno de los soldados que las componen juró servir a su rey, una promesa que no solo debía cumplirse en vida, sino también más allá de la muerte. En las grandes tumbas subterráneas de los antiguos reyes, incontables miles de leales guerreros fueron entrenados en vida, dispuestos en apretadas filas como si estuvieran pasando revista, y pertrechados con todas las armas y equipo de guerra que podían necesitar para proteger a su señor en la otra vida. Lanzas de puntas de bronce, espadas curvadas y recios escudos. También fueron allí entrenados muchos arqueros con una provisión casi inacabable de flechas bendecidas mágicamente. Junto a los soldados de a pie de las legiones de los reyes, había asimismo regimientos enteros de caballería y carros dorados, esperando el día en el que volverían a salir galopando de aquellas pirámides mortuorias para aplastar a sus enemigos una vez más.
Cuando los reyes funerarios van a la guerra, lo hacen liberando a estas vastas legiones. Una espectacular visión mezcla de oro, bronce y huesos resecos. Los guerreros muertos vivientes avanzan sin descanso atravesando el tórrido desierto y las ululantes tormentas de arena. Cuando las vastas falanges de soldados esqueleto contactan con sus aterrorizados enemigos, se lanzan contra ellos en perfecto unísono, combatiendo con una disciplina sobrenatural que ningún hombre mortal podría igualar jamás. De manera lenta, pero implacable, las legiones de muertos vivientes van aniquilando o haciendo retroceder a toda oposición, dirigidos como siempre por la inquebrantable fuerza de voluntad de su rey funerario. Existen algunos hechizos nigrománticos que pueden reanimar a los cadáveres que llevan largo tiempo muertos, creando con ellos una serie de autómatas sin mente al servicio del nigromante en cuestión. Sin embargo, esta no es la norma entre las tropas de los reyes funerarios. Cada esqueleto de las incontables legiones contiene en su interior el alma de un antiguo guerrero nehecariano. Mediante los encantamientos de los sacerdotes funerarios, los espíritus de estos guerreros leales son convocados desde el reino de las almas y contenidos en restos corpóreos. Dichos guerreros no son simples esclavos a la voluntad de un hechicero maligno. Son leales soldados dispuestos a servir a su rey en la muerte, con la misma entrega que habían demostrado en la vida. Y sin embargo, si las extensas técnicas de momificación y salvaguardas mágicas que preservan los cuerpos de la realeza nehecariana, los esqueletos de legiones de reyes funerarios perciben el mundo de una manera muy distinta a como lo hacen los hombres mortales. De su anterior vida, solo retienen aspectos pertinentes como los siglos y siglos de entrenamiento y disciplina, las habilidades marciales que han ido afinando en innumerables campos de batalla y por encima de todo ello, los juramentos de fidelidad que le han hecho a su rey. Sin embargo, otros de los rasgos que tenían en vida son efímeros, como la personalidad, la ambición o incluso sus nombres. Todos ellos han desaparecido como antiguos sueños ya olvidados.
todopoderoso dios rey Setra se despertó de su bendito sueño y sus legiones, enterradas bajo las arenas desde mucho tiempo atrás, se despertaron con él y formaron esperando sus órdenes. Y él les dijo: ¡guerra! Y el mundo se echó a temblar. La antigua civilización de Nehekhara alcanzó su punto de máximo esplendor en un periodo en el que las demás tribus humanas seguían siendo primitivas y salvajes. Unos 2500 años antes de la llegada del héroe bárbaro conocido como Sigmar Heldenhammer. Mediante siglos de trabajo y desarrollo cultural, Nehekhara, conocido entre su gente como el Valle Fértil, se fue transformando en una civilización cada vez más poderosa. Sus gentes crearon grandes ciudades de piedra blanca y mármol pulido, y grandes carreteras y flotas navales con las que conectar las ciudades entre sí. Poderosos reyes, cuya palabra era ley, que gobernaban sin oposición. Gigantescos ejércitos de disciplinados soldados que fueron reclutados y entrenados en el nombre del rey, y aquellos enemigos que invadieron sus ciudades fueron aniquilados sin compasión. La más grande de tales urbes era Khemri, la ciudad de los reyes. La tradición decía que quien gobernaba Khemri era considerado el mejor de entre sus iguales. Cada una de las otras ciudades estaba gobernada por su propio rey, pero se esperaba que todos ellos mostrasen lealtad y pagasen tributos a Khemri. Juntos, estos reyes doblegaron a las tribus de las tierras colindantes, hicieron retroceder a las hordas de pieles verdes que asolaban el reino y gobernaron desde los desiertos occidentales de Arabia hasta el extremo oriental del Mar del Terror. En el punto álgido de su poder, Nehekhara llegó a expandirse y conquistar tierras distantes en todas las direcciones. Al norte llegando hasta lo que hoy día se tiene el ridículo nombre del Imperio. Al sur hasta las primordiales junglas de las tierras. E incluso al este hasta las siniestras tierras oscuras. Sus ejércitos marchaban por todo el mundo, subyugando a cualquier pueblo que encontrasen. Y sus vastas flotas de galeones y barcazas de guerra aterrorizaban el gran océano. Aunque Nehekhara prosperaba y sus ciudades seguían aumentando en tamaño, riqueza e influencia, los reyes ansiaban todavía más poder. Y con este fin empezaron a guerrear entre ellos. A lo largo de los años siguientes, la corona de Nehekhara, un símbolo del poder absoluto sobre todo el Valle Fértil, fue pasando de un rey conquistador a otro. Docenas de reyes ascendieron
y cayeron durante aquellos días. Sin embargo, lo que sí se recuerda es que ninguno demostró tener la fuerza suficiente para prevalecer o mantenerse en el poder durante un periodo extenso de tiempo. Con todo el poder militar de las ciudades de Nehekhara enzarzado en guerras internas, el Valle Fértil quedó vulnerable a los ataques de los invasores externos. La ciudad de Líbaras se vio casi completamente destruida por un ejército de las criaturas escamosas que habitan en las densas junglas del sur. Numerosas hordas de pieles verdes y tribus de hombres bárbaros que descendieron del norte, destruyendo, matando y arrasando Nehekhara sin encontrar prácticamente oposición. Durante este periodo, además, el Valle Fértil se vio afectado por una sequía y una gran plaga, y todos los ejércitos de Nehekhara quedaron exhaustos por la enfermedad, la inanición y una interminable guerra civil. Por separado, ninguno de los ejércitos de las ciudades tenía la más mínima posibilidad de detener a las mareas de invasores. Pero los arrogantes y desconfiados reyes se negaban a dejar de lado sus diferencias para formar una alianza duradera. Así, la primera gran civilización del hombre se encontró al borde de su destrucción. A menos que los nehekharianos se unieran, perecerían sin remedio. Todas aquellas luchas y conflictos eran interpretados por los sacerdotes de Nehekhara como un signo de que los dioses estaban furiosos con los habitantes del Valle Fértil. Sin embargo, todas las advertencias y protestas a los belicosos reyes nehekharianos cayeron en sacos rotos. Una situación que, no obstante, cambiaría por completo con la aparición de Settra. De todos los reyes de Nehekhara, ninguno podía igualar el esplendor, la crueldad ni la arrogancia de Settra. El recién coronado rey de Khemri, Settra era un hombre extremadamente vanidoso y egoísta. No solo exigía la obediencia, sino también la adoración de sus súbditos. De lo que no se le podía acusar, en cambio, era de ser un insensato. Y en cuanto oyó las advertencias de sus sacerdotes, supo que solo un líder respetuoso con los dioses llegaría a ganarse la completa adoración de su pueblo. Por tanto, a diferencia de todos los demás reyes de Nehekhara, Settra rendía homenaje a los antiguos dioses, y en los primeros años de su reinado ordenó la restauración de numerosos templos y erigió muchas estatuas en su honor. En el primer aniversario de su coronación, Settra rogó a los dioses que restaurasen la antigua gloria de Khemri y le otorgaran a él en persona la fuerza necesaria para imponerse a todos sus rivales y para probar su entrega y su compromiso con dicha causa. Celebró un espectacular ritual en el que sacrificó a sus propios hijos como ofrenda
divina. Al día siguiente, el gran río vital se desbordó por primera vez en décadas. La crecida de las aguas barrió por completo la plaga y las cosechas volvieron a ser abundantes, algo que no recordaban ni los más viejos del lugar. Esto fue visto tanto por los sacerdotes nejecarianos como por la población de Khemri como una señal de que Settra había sido elegido por los dioses. Así fue como Settra se convirtió en el primer rey sacerdote de toda Khemri, un gobernante que ya no solo comandaría a su entregado pueblo y a sus leales legiones, sino que además ostentaría el poder mismísimo de los dioses como encarnación. Settra es un poderoso rey que había combatido con legiones de su padre durante años antes de ascender al trono de Khemri. Era un despiadado señor de la guerra, cuyo inspirado genio para la estrategia y la táctica solo era igualado por su coraje y sus habilidades de combate personal. Una a una, todas las grandes ciudades de Nehekhara hincaron la rodilla en tierra ante las legiones de Settra, que marchaba siempre al frente de sus tropas para así poder saciar por completo sus ansias de batalla y su sed de conquista. La primera en caer sería Numas. Luego se rindió Zandri, y con cada nueva victoria más y más guerreros se congregaban bajo el estandarte de Settra, y en poco tiempo se comandaría el ejército más grande y devoto y temible que Nehekhara hubiese conocido jamás en toda su historia. Sus vastas legiones de endurecidos veteranos marchaban sobre las tierras del Valle Fértil sin mostrar compasión ante cualquiera que se les opusiera. Settra conseguiría que todos los reyes de Nehekhara le jurasen lealtad, pagándole tributos, y volver a reconocer Khemri como la ciudad más preeminente de aquellas tierras. De esta forma, subyugando a todos sus rivales mediante una serie de triunfales y sangrientas conquistas militares, Settra acabó con la guerra civil y el periodo conocido como la Era de los Conflictos. Nehekhara prosperó. Pocos rivales emergieron para oponerse a este gran rey, y aquellos que lo hicieron fueron aplastados sin compasión, bien por el propio Settra o bien por su imponente campeón, el heraldo Nekaf. Los agentes de Settra se dedicaban a arrancar de raíz cualquier rastro de disensión o rebeldía que pudiese amenazar la estabilidad del reino, y pronto nadie se atrevería siquiera a pensar en desafiar al rey de Khemri. Desde entonces, Settra se mantuvo como rey indiscutible no solo de Khemri, sino de todo Nehekhara, sin que nadie amenazara su poder durante muchas décadas. Aunque Settra era un gobernante cruel y tiránico,
Bajo su mando, Henry y por extensión todo Nehekhara entró en una verdadera era dorada de prosperidad. Las ciudades arrasadas fueron restauradas rápidamente y se alzaron muchos grandes monumentos para honrar tanto a los dioses como al propio Settra. Se crearon poderosas legiones de soldados para asegurar las fronteras de Nehekhara, en constante expansión, y para repeler a los numerosos monstruos mutantes y bárbaros salvajes que habían estado esquilmando el Valle Fértil desde la era de los conflictos. Y sin embargo, Settra no se sentía satisfecho con la mera recomposición de los reinos de sus ancestros. Los ejércitos de Nehekhara se habían esparcido en todas las direcciones, conquistando las tierras colindantes y esclavizando a sus tribus. Las flotas de guerra de Settra asolaban reinos más allá de los mares, y sus ejércitos llevaron el terror del rey Settra hasta muchas tierras tan lejanas como las junglas de Lustria. Sus ciudades cayeron, sus naciones eran conquistadas y sus riquezas saqueadas y transportadas hasta el Valle Fértil. Durante el reinado de Settra, Nehekhara alcanzó la cima de su poder e influencia y su nombre llegó a ser conocido en todo el mundo. Una visión inalcanzable. Y sin embargo, nada podía saciar el hambre de guerra y conquista de Settra, y durante grandes años los ejércitos de Nehekhara siguieron asolando el mundo. Su reino era cada vez más vasto, pero pese a todas sus victorias, el rey sacerdote seguía insatisfecho. Se dice que en el 40º año de su reinado, con su cuerpo ya mostrando los primeros síntomas de la vejez, Settra ascendió a los picos de las montañas negras, en uno de los extremos de su imperio, y contempló todo lo que había conquistado. Entonces se dio la vuelta para echar la vista sobre las distantes tierras al otro lado de la montaña y rugió de furia. Con amarga decepción, Settra se dio cuenta de que aunque viviese otros 100 años, aún existían reinos más allá de su alcance. La ira estaba consumiendo lentamente a Settra, pues sabía que un día acabaría por ser derrotado, no por ningún enemigo mortal, siquiera por un ejército superior al suyo, pues de hecho no existía ninguno, sino por el inexorable paso del tiempo. Por su propia mortalidad. Estaba claro que a Settra le sería imposible alcanzar sus sueños de conquista global en el lapso de tiempo que duraría su vida mortal, pues su cuerpo acabaría fallándole tarde o temprano, por mucho que su corazón siguiese ardiendo más que nunca por el ansia de la batalla, y aún peor, la muerte podía llegar a arrebatarle de un plumazo
todo aquello que había conseguido, sus tierras, sus súbditos y su poder. A lo largo de los siguientes meses, se fue obsesionando más y más con el tema, pidiendo constantes audiencias con los más sabios sacerdotes y estudiosos de la tierra para discutir cómo se podría superar el intolerable problema de su mortalidad. En su arrogancia se juramentó para que la muerte no le reclamase jamás y puso en funcionamiento una serie de eventos que cambiarían su reino para siempre y de forma dramática. Este fue el origen del culto mortuorio. En su obsesión por desentrañar los secretos de la inmortalidad y reinar sobre sus tierras por toda la eternidad, Settra fundó el culto mortuorio y pidió a sus más sabios y poderosos sacerdotes que dedicasen todos sus esfuerzos a descubrir la forma de prevenir su deceso. Durante años, los sacerdotes de Khemri crearon pociones, recitaron encantamientos y viajaron hasta tierras desconocidas en las que pudiesen encontrar alguna forma de engañar a la muerte. En todas estas investigaciones, los sacerdotes aprendieron mucho y usaron sus enseñanzas para extender la vida de Settra mucho más allá de su duración natural. Sin embargo, no fueron capaces de detener el paso del tiempo indefinidamente. Lo único que estaban haciendo era posponer lo inevitable. Mientras el cuerpo mortal de su señor se hacía más frágil con cada año transcurrido, obviamente, los sacerdotes del culto mortuorio se mostraban reticentes a revelar a Settra dichas limitaciones, pues su mal genio era legendario. Así que siguieron buscando en vano una forma de cumplir la tarea que les había sido encomendada. Los sacerdotes estudiaban todos los aspectos de la muerte, aprendiendo muchísimo a lo largo de los años y viendo cómo sus poderes se desarrollaban cada vez más. Gracias a estos conocimientos arcanos, los sacerdotes lograron extender a su vez la duración de sus vidas mientras seguían con su trabajo. Aprendieron cómo preservar un cuerpo para evitar que se pudriese, desarrollando el arte de la momificación hasta extremos muy elaborados. En los años siguientes, los hierofantes del culto mortuorio incluso empezaron a hacer tentativas para canalizar los vientos de la magia, es decir, dominar el poder de los propios dioses. Pese a hacer increíbles progresos en este campo, no les sirvió de nada. La verdadera inmortalidad seguía estando más allá de sus poderes. Grande fue la ira de Settra, pues aunque la magia de los sacerdotes había logrado mantenerle vivo más allá de lo que podía vivir cualquier hombre mortal, no eran capaces de prevenir su muerte. No obstante,
El culto mortuorio había desarrollado vastos conocimientos en cuanto a encantamientos y rituales mágicos, con los que, según ellos, podrían conectar el mundo de los muertos con el mundo del reino de las almas, junto a los mortales. Creían que mediante cuidadosos preparativos y encantamientos adecuados sería posible hacer que los muertos volvieran a la vida, con cuerpos imperecederos, aunque aún necesitarían muchos siglos para perfeccionar tal ritual. Sin otra elección, Settra ordenó construir una enorme tumba funeraria para poner a descansar su cuerpo hasta que el culto mortuorio hubiese completado su trabajo y él pudiese ser revivido a la existencia eterna que tanto ansiaba. La pirámide de Settra. Mientras Settra reposaba moribundo, lleno de rabia y orgullo hasta su último aliento, los sacerdotes del culto mortuorio le prometieron un paraíso dorado en el que, tras despertar de nuevo, reinase durante millones de años. Cuando el rey finalmente pereció, lo hizo con una maldición en los labios. Sobre su cadáver se entonaron poderosos encantamientos y se le embalsamó en un gran ritual. Preservado contra la descomposición, su cuerpo fue inhumado en un espectacular sarcófago situado en el corazón de una majestuosa pirámide de brillante piedra blanca. El monumento era tan destelleante que a las criaturas mortales les dolían los ojos con solo mirarlo. La pirámide era una mole que se alzaba por encima de la ciudad de Khemri. Era el más grande y magnífico monumento jamás creado en Nehekhara, pues ningún simple túmulo sería suficiente para alojar a un rey tan poderoso como Settra. Todos sus tesoros,
junto con sus más leales sirvientes y guardaespaldas, enterrados junto a él en el interior de su pirámide. Las legendarias legiones de Settra, que habían dado forma al reino siguiendo la voluntad de su amo, fueron dispuestas en colosales fosas funerarias bajo la pirámide, leales hasta después de muertos. Estos soldados fueron enterrados vivos en preparación del día del despertar, cuando Settra volvería a la vida para guiarles una vez más a la guerra. Momificado a la derecha de su amado rey se encontraba Nekaf, su sirviente más fiel, dispuesto a seguir sirviéndole en la próxima vida. Durante miles de años, los sacerdotes de Khemri mantuvieron encendidas las llamas fúnebres en el exterior de su tumba sellada, alimentando el espíritu inmortal de Settra con sacrificios y encantamientos para prepararlo de cara al momento en el que volviese a despertar. Ninguna otra tumba, ni anterior ni posterior, ha disfrutado jamás de tan poderosos jeroglíficos y encantamientos de protección durante este periodo. Los sacerdotes del culto mortuorio seguirían desarrollando su comprensión de los encantamientos mágicos, esperando poder finalmente desentrañar los secretos de la inmortalidad y acelerar el momento de resucitar a Settra. El tiempo de los reyes. Tras la muerte de Settra, muchas dinastías fueron y vinieron, pero sin el férreo control y el despiadado liderazgo de Settra, ningún rey sacerdote fue lo bastante hábil como para lograr gobernar por sí solo, sobre todo Nehekhara. Por tanto, todas las ciudades compitieron por separado entre ellas por las riquezas y el estatus. Aunque esto no llegó a degenerar en las guerras civiles totales de la era de los conflictos, las escaramuzas entre ciudades vecinas se volvieron bastante comunes. Durante este periodo de varios siglos de duración, conocido como el tiempo de los reyes, las fronteras de Nehekhara se volvieron tan cambiantes como las dunas del desierto. Nehekhara se convirtió en un estado feudal, en el que el poder y el territorio se decidían por fuerza de las armas. En esta coyuntura, un rey solo era tan poderoso como el tamaño de su ejército, y debido a ello, cada década fueron haciendo aparición legiones cada vez más inmensas. Aunque la expansión del Valle Fértil no continuó avanzando al mismo ritmo que alcanzó durante el reinado de Settra,
De vez en cuando, algún rey guerrero lograba extender los dominios, ya fuese conquistando a los vecinos o pacificando alguna de las regiones salvajes que rodeaban Nehekhara. Los reyes sacerdotes lanzaban contra sus enemigos gigantescos ejércitos de soldados altamente disciplinados y terroríficos carros de guerra. En el oeste, los toscos rudos nómadas del desierto fueron sojuzgados y a continuación educados por la gran civilización de Nehekhara. En el norte y en el sur, los reyes sacerdotes libraban batallas contra tribus de pieles verdes, bárbaros y extraños guerreros lagartos similares a cocodrilos. Estas guerras trajeron grandes riquezas a las necrópolis de Nehekhara, transportadas por multitud de esclavos que iban y venían como hileras de hormigas. Oro de las fortalezas de los barbudos enanos de las montañas, piedras preciosas de las ciudades templo de los hombres lagarto, exóticos minerales del lejano Katai y resistentes esclavos de las primitivas tierras del norte, que algún día llegarían a ser conocidas como el Imperio. La práctica totalidad de estos tesoros se invirtió en reclutar legiones aún mayores de soldados y en construir tumbas todavía más elaboradas. Y luego, el culto mortuorio crecía, obteniendo más poder. Todos los reyes funerarios de Nehekhara compartían su ansia por amasar riqueza y poder terrenal. Sin embargo, al igual que le ocurriese a Settra, no podían escapar al gélido abrazo de la muerte. Así que mantuvieron activo el culto mortuorio para poder ser despertados de nuevo una vez que hubiesen fallecido. Durante este periodo, el culto mortuorio creció en poder e influencia. La primera generación de sacerdotes, cuyas habilidades eran comparativamente rudimentarias, murió tras haber prolongado sus vidas mucho más allá de su duración natural. Sus conocimientos pasaron a la siguiente generación, que los superó tanto en sabiduría como en dominio de sus rituales mágicos. De esta forma, el culto mortuorio fue acumulando una mayor maestría con el paso de los años, hasta que los sacerdotes de la quinta generación descubrieron los secretos para atar sus almas a sus cuerpos y de este modo engañar a la muerte. Tras muchos años de perseverancia e investigaciones, finalmente habían desentrañado los secretos de la vida eterna, y aunque aún les faltase perfeccionar algunos encantamientos, también tendrían al alcance de la mano
la fórmula para despertar del sueño de la muerte a los reyes fallecidos. No obstante, los sacerdotes, que por aquel entonces ya empezaban a ser conocidos como sacerdotes funerarios, tuvieron mucho cuidado de guardarse para sí mismo todos los secretos de sus conocimientos mágicos. Habían logrado amasar un poder sobre las tierras de Nehekhara que solo estaba por debajo del de los propios reyes, y no estaban dispuestos a perderlo. El razonamiento de los sacerdotes fúnebres era que, mientras los reyes necesitasen los servicios del culto mortuorio para despertarse en su paraíso soñado, nada cambiaría, y ellos podrían seguir disfrutando de su privilegiado estatus. Así, durante mucho tiempo, los sacerdotes funerarios siguieron desarrollando encantamientos mientras contemplaban el auge y caída de dinastías enteras. Sin embargo, a medida que los siglos transcurrían, empezaron a descubrir el desagradable matiz diferencial entre la vida eterna y la juventud eterna. Las necrópolis. Nehekhara se convirtió en una sociedad completamente obsesionada con la muerte y la inmortalidad. Deidades tales como Jaff, dios de los muertos, y Osirian, dios del inframundo, llegaron a hacerse tan ampliamente adorados como Ptah, el rey de dioses. Las calaveras y las tibias se convertían en símbolos comunes de inmortalidad y vida eterna, y representados en los escudos, estandartes y carros de los ejércitos de los reyes funerarios. Los guerreros heroicos no solo se vieron premiados con riqueza y lujo de toda una vida, sino con la promesa de ser momificados tras la muerte para unirse a su Señor en la eternidad. No fue solo la cultura de Nehekhara lo que cambió con el aumento de poder del culto mortuorio. La obsesión de los nehekharianos con la muerte transformó de forma irrevocable el paisaje del Valle Fértil. Cada rey sacerdote exigió que su pirámide superase en espectacularidad a la de sus predecesores, para así probar su superioridad, aunque ninguno fue tan insensato como para atreverse a sobrepasar la majestuosidad de la gran pirámide de Setra. Se construyeron monumentos aún mayores en honor a las hazañas de los reyes. Se esculpieron estatuas titánicas para que vigilasen sus restos, manteniéndolos a salvo por toda la eternidad. En poco tiempo, todos los esfuerzos de las gentes de Nehekhara se empezaron a invertir en construir y mantener la necrópolis. Los necrotectos dirigían las construcciones, mientras que los sacerdotes funerarios supervisaban los rituales de momificación que un día tendrían que servir para resucitar a sus grandes reyes.
Pronto los nobles menores comenzaron a reclamar ritos similares para sí mismos. Hicieron construirse tumbas junto a las principales pirámides reales. Y a lo largo de los siglos, centenares de líneas familiares reales serían sepultadas por este procedimiento. Y las resplandecientes necrópolis de los muertos crecieron hasta superar de largo a las patéticas moradas de los vivos. No se reparó en gastos para asegurar el camino hacia la inmortalidad, y debido a ello, el esplendor y riqueza de Nehekhara se convertiría en un deslumbrante espectáculo para la vista. Por aquel entonces, nadie podía sospechar que toda aquella gloria resultaría destruida por un solo hombre. Yo te conmino, poderoso guardia del sepulcro, para que vigiles mi tumba por los siglos de los siglos. Pues yo, Cetra, señor y primer rey sacerdote de Khemri, me alzaré de nuevo un día para volver a liberarte en el paraíso que nos espera. Yo os conmino también a vosotros, Ushabti y Esfinge, a que vigiléis los monumentos de vuestro rey. Conmino a mis comandantes a que se unan a mí en la eternidad, y a los soldados de mis legiones a que preparen sus armas y llenen el aire con sus gritos de devoción hacia su rey. Extended vuestros estandartes y mirad cómo la luz de Thra brilla sobre ellos. Recordad su visión en este día, antes de entrar en la oscuridad de la tumba, y no temáis por nada de lo que ha de venir, pues nosotros somos la gloria de Khemri y nos volveremos a alzar hasta cumplir con nuestro destino manifiesto de reinar sobre este mundo. Quedan muchas hazañas por cumplir, muchos enemigos que conquistar y muchos momentos de éxtasis que disfrutar. Así está escrito y así se hará. Yo, Cetra, lo proclamo. Que nadie ose oponerse a mi voluntad.